El profesor Aníbal García Duvergés, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, es un amigo de muchos días y yo por supuesto agradezco al profesor que cuando le damos su llamadita podemos estar medio distanciados, circunstancialmente, no personal ni de amistad, sino de entrevistado, entrevistador, pero siempre cuando nos contactamos, ahí estamos presentes. Profesor, Gracias, Héctor. bienvenido y muchas gracias. Lo he visto muy activo a usted en estos días y sobre todo en cuanto al Partido Revolucionario Dominicano, y me gustaría pues que usted desde su punto de vista nos haga una radiografía de qué ha venido sucediendo con esa organización política y en qué punto está en estos momentos. Bueno, Héctor, para los dominicanos, para la sociedad en línea general, el PRD es el partido más importante que ha tenido la República Dominicana. Es el padre de la democracia en el país. Y en los últimos eventos electorales, habiendo perdido las elecciones, siempre quedó como la primera boleta nacional. Sin embargo, hay que decir que crisis que se han venido incubando, y yo digo que como consecuencia de que cada día pierde los mecanismos institucionales del partido se reducen tienen menos importancia, menos significación. Y eso yo digo eso que incubó la crisis, que provocó el fraccionamiento del partido. Y hoy penosamente nos encontramos que el PRD, el partido que más vinculación tiene con los sectores populares, el partido de José Francisco Peña Gómez, tiene en el proceso pasado un 5% del electorado y hoy tiene menos de un 5%. ¿Cómo va a ser? Las últimas encuestas dicen que se ha reducido de manera significativa. Y entonces tú encontraste que el PRD, ese PRD de las grandes manifestaciones, de los grandes encuentros que ningún partido ha podido emular, está por debajo del Partido Reformista y muy cerca del bloque institucional y muy distante del PRM. Y entonces para lo que hemos dado la vida por el PRD, eso evidentemente tiene que movernos a preocupación. Todos los análisis reflejan que a raíz de los últimos procesos convencionales que se han organizado en el PRD, cada proceso deja una crisis y como consecuencia las crisis se fueron acumulando y finalmente hoy somos lo que somos. Entonces, un grupo de dirigentes amplio, de PRDista histórico, de gente que tiene compromiso con el país, compromiso con la base. Y yo te puedo mencionar al doctor Guido Gómez Mazara, te puedo mencionar a Andrés Enríquez, te puedo mencionar a César Díaz Firpo, te puedo mencionar a la doctora Elizabeth Fabián, que fue la candidata a diputada más votada aquí en el Distrito Nacional, y otros que no tendría tiempo hoy en el programa para mencionarte. Y además hemos comprobado en los recorridos que estamos haciendo de que ese sentimiento PRDista, que la gente dice que es un sentimiento nacional, perdura en el corazón de los dominicanos. Y que mucha de la gente, de los electores que votaron por el PRM quieren volver a su partido. Que muchos de los que no votaron quieren integrarse a su partido. No votaron porque no querían apoyar al PRM, no querían irse al PLD y no querían irse a un partido que en definitiva provocó un fraccionamiento, pero quieren volver. Y entonces hemos avanzado en eso, estamos avanzando. ¿Cuáles son las mayores dificultades que tiene el PRD? La falta de funcionamiento de sus organismos. Tenemos un comité ejecutivo nacional que nunca se ha reunido, nunca. Tenemos una comisión política que no se reúne para nada. Los comités municipales no tienen local, o sea, no tienen donde reunirse. O sea, usted se encuentra que los comités municipales de los municipios o los distritos, pues no tienen local en la mayoría. Y si lo tienen es porque algún
buen dirigente decide pagarlo. Y entonces lo más grave de todo este proceso es que la militancia del PRD tiene que organizarse en torno a los comités de colegios electorales y al torno a los comités de base electorales. Eso quiere decir que para usted montar una convención, el PRD tiene que tener comités de base, comités de colegios electorales y comités de base electorales. Y si no tiene esos comités organizados, evidentemente que no tiene militantes. Trae como consecuencia que entonces tienen que acudir a organizar convenciones con padrones abiertos. Y eso, aparte de que constituye una violación estatutaria que establece específicamente que son los militantes que eligen a sus candidatos y a sus dirigentes, eso trae como consecuencia que esto se convierta en un desorden organizado. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que hacemos nosotros? Es que el partido, en línea general, sus organismos, sin importar lo maltrechos que estén, sus organismos, más la corriente interna que gravita en el seno de la organización, corrientes internas que no es producto de la actual dirección, sino que es de los grandes aportes que hizo José Francisco Peña Gómez para que el partido, en función del trabajo de las corrientes, se crezca y se fortalezca, y eso nos llevó a ganar las elecciones 78, 82. A veces, cuando las corrientes internas traspasan los linderos de los mecanismos institucionales, hacen daño. Pero el daño que hace no se compara con los beneficios de que cada quien puede hacer en un partido democrático como el PRD, que se formó por la democracia. Definitivamente su historia es esa. Entonces, ocurre que en los últimos tiempos el PRD no son los organismos que deciden, ni es su militancia que decide, sino que lo deciden una o dos personas y nada más. Eligen los dirigentes, eligen los candidatos, y entonces pensamos que el deterioro que hemos llegado obliga a un acto de reflexión. Y estamos llamando entonces a que nos aboquemos a formar comisiones que nos permitan organizar los comités municipales, organizar los comités de recinto, organizar los comités de colegio y organizar los comités de base, de tal manera que en marzo, cuando se vaya a hacer la convención, el PRD tenga un partido de militantes, un padrón de militantes. Bueno, esa es la única forma de que nosotros nos podamos salir, y estamos convencidos de que con la simpatía que tiene el PRD por su historia, cuando usted va a la casa de un hogar PRDista, mire, olvídese que no importa el disgusto que tenga con los partidos, la nueva generación, porque sienten que los partidos no solucionan los grandes problemas que tiene el país, pero siguen siendo PRDistas, porque es como una herencia que teniendo tiene, ese ese sentimiento. Y entonces estoy convencido y estamos convencidos todos los dirigentes que estamos envueltos en este proceso, de que el PRD puede ocupar un espacio de primacía que nos coloque en competencia con el Partido de la Liberación Dominicana y con el Partido Moderno. Y yo no puedo decir que vamos a superar de la noche a la mañana el PLD, o que vamos a superar el PRM. De lo que yo sí sé, que muchos PLDistas disgustados, y son muchos los que están disgustados, Héctor, se integrarían al PRD. Y los PRDistas, que no son más que PRDistas disgustados, son muchos los que se van a integrar al PRD. Y un 17% de PRDistas que no votó en las elecciones se activarían. Eso es lo que hemos recogido. Hemos avanzado y tenemos la esperanza de que cada día que pase haya más voluntad y dispuesto a que la obra maestra de José Francisco Peña Gómez no quede sepultada y que tengamos el feo papel de permanecer con un 5% del electorado. Y eso es ahora, que si no lo relanzamos, entonces puede ocurrir que el PRD, que el partido padre de la democracia en el país, hasta pueda desaparecer. Pero vamos a un poco contextualizar algunas cosas, porque el cuadro que usted presenta, número uno, es lo siguiente: o sea, un partido de su democracia interna secuestrada, según usted, que solo deciden una o dos personas, y además en ese proceso de desclive que se encuentra. Eso quiere decir entonces que ese partido está solamente, la democracia funciona en torno a lo que diga el presidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y que el partido se le puede morir en la mano al ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Ya está moribundo.
lo que ocurre es que la medicina de ese partido moribundo es su militancia, que es muy fiel, y la dirección media que está ahí. Bueno, déjame decirte, por ejemplo, de los dos últimos procesos a lo interno que se realizaron. En la competencia reciente para elegir la dirección del partido, en la que estuvo compitiendo el doctor Lidio Mazara a la presidencia del partido, él no tuvo delegado no tuvo presencia en las comisiones organizadoras de la convención, ni la nacional ni las locales. Y no tuvo delegado en ninguna, ni en la nacional ni en las locales. Ni conocía el padrón previo, o sea, entonces acudir así, un padrón abierto, que contradice lo que son los estatutos. Y finalmente, el último proceso convencional que debió desarrollarse, que tiene que ver con la elección de los candidatos a regidores, a diputados, alcaldes, ocurre lo siguiente. El PLD, por ejemplo, desarrolló tres mecanismos para elegir sus candidatos. El primero fue, bueno, vamos a buscar el consenso. Si el consenso no se da, vamos a buscar las encuestas, y si la encuesta no se da, no hay más alternativa que acudir a una primaria, que es lo que establecen, que es lo que está establecido. Y mire que para el PLD era más fácil resolver ese tema, Héctor, porque en el caso de los PRDistas, el que tiene 1 año, 2 años haciendo campaña, haciendo compromiso para aspirar al alcalde, o aspirar a regidor, a aspirar a diputado, no solo hace compromiso con la gente, sino que dedica tiempo y recursos. Y entonces que de la noche a la mañana, sin previo aviso, sin consultarlo, sin decirle nada, no, el candidato es Juan La Chincha o Pedro el Cojo, así como definitivamente no funciona. Lo cierto es que en el caso del PRD, el único mecanismo que se agotó fue que a través de los medios de comunicación, los que aspiraban se informaban de que ya ellos no eran no eran precandidatos ni iban a ser candidatos. Y lógicamente eso trae como consecuencia disgusto generalizado, y eso fortaleció evidentemente al PRM, que sacó de los PRDistas, sacó un 25%. Ese 25%, solamente votaron el 30% del 47% natural, tú lo llevas a 100 y sacó el 95% de los electores PRDistas. Y no se conoce, Héctor, y si tú lo conoces, yo quiero que me lo digan, no se conoce un partido que sea dependido de otro partido y que el 95% de su dirección y su militancia se vayan con el Partido Nuevo. Evidentemente que hay un problema. Y yo creo que lo he esquematizado más o menos a grandes rasgos, cuál es la problemática que tiene el PRD, que nosotros sencillamente tenemos la decisión y la voluntad y el apoyo de la dirección media de la militancia para resolver esa problemática. ¿Cómo no? Sin confrontación. Nosotros no queremos tener confrontación absolutamente con él, lo que queremos es tener la integración para que la organización se maneje vinculado con las problemáticas del país, de tal manera que pueda ser propuesta de solución a grandes temas nacionales, temas de la salud, temas de la vivienda, temas de la seguridad ciudadana, temas eléctricos, los temas que gravitan en el país. Y conjuntamente con eso nos organicemos, como dicen los estatutos, y que en función de eso, para demostrar que somos un partido democrático, que vayamos a una convención como dice la ley. ¿Cómo no? Solicito la anuencia del profesor Aníbal García Duvergé, es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Él es un roble, pero no un viejo roble, o sea, no está todavía en el esquema de viejo roble. Vamos a un corte y regresamos con la parte complementaria de la entrevista.